Hola, ¿cómo estás? Bueno, otro día más estamos aquí y hoy vamos a hacer algo que a mí me apetecía mucho y que me gusta mucho, que es que vamos a integrar el tema de ChatGPT para poder hacer nuestras estrategias de trading. Vamos a hacer alguna sencillita para que no nos dé error el código y esas cosas, pero creo que va a ser muy divertido y te va a gustar. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a... no me lo puedo creer. Si tengo aquí las gafas, joder, qué desastre. Bueno, en fin, es que llevo todo el día buscando las gafas y resulta que las llevaba colgadas. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre un bot muy sencillito que vamos a hacer de un cruce de medias y vas a ver paso por paso cómo lo puedes hacer, ¿vale? Y con este paso por paso te lo vas a poder diseñar tú, hacer tú, cambiar tú lo que quieras y tal. Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo, lo más relevante no es tanto la parte de programación, sino que sepas exactamente qué es lo que quieres hacer con tu estrategia de trading y que sepas cómo funciona el trading y las estrategias de trading. Eso es lo más importante, porque al final la programación no es que o sea, no es que se esté convirtiendo en un commodity, pero te está permitiendo trabajar de una forma mucho más ágil sobre el propio desarrollo de las estrategias, ¿no? Así que, bueno, vamos a ello y espero que te guste y lo disfrutes mucho. Y por supuesto, antes de empezar en este vídeo, tienes que darme un like, pero de los grandes, y además suscribirte si no se has suscrito, ¿eh? Porque esto vamos a hacer más y así te enterarás cómo podrás seguir utilizando ChatGPT también para ChatGPT, para tu propio uso en el mundo del trading, ¿vale? Vamos con ello. Bueno, pues estamos ya en nuestra pantalla de TradingView y entonces vamos a trabajar ya sobre el código y demás. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña simulación de qué es lo que queremos y para ello vamos a buscar aquí dos indicadores que son media móvil, vale, simple, bueno, SMA, media móvil simple, y vamos a poner una EMA para que sea un poquito más complejo, ¿no? Media móvil exponencial. Y vamos a pintarla de colores diferentes para que se vea bien lo que queremos hacer primero. Estamos a, por ejemplo, poner la EMA de 9, bueno, yo la diría más de 20 y algo, 21, ¿vale? 21. Y la SMA la vamos a poner de 50 o algo así. Vale, sí, venga, toco adelante. Y vamos a pintarlas un poquito diferente, ¿vale? La SMA que tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Ah, el volumen. La SMA, lo que vamos a hacer es que la vamos a pintar, esta de aquí, vamos a ponerla de color verdecito, así un poco más fuerte. Y esta otra de aquí, que es la EMA, vamos a pintarla de color rojo y también un poquito más grande, para que veamos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y básicamente lo que queremos hacer es que cuando se crucen las EMAs, que lo que siempre va a tomar él como referencia es en el cierre de la vela, el cruce de la EMA, o sea, es decir, en este cierre de la vela, en la apertura de la siguiente vela, la que tengo yo ahí puesto vamos a agrandarlo, la que yo tengo puesto aquí el ratón, aquí entrará y saldrá cuando la EMA, cuando nosotros lo digamos, ¿no? Pero la EMA cruce por debajo de la siguiente, ¿no? Entonces, de este punto. Entonces, ya haremos más adelante estrategias un poco más avanzadas, pero yo creo que esta nos puede servir como punto de partida para que veamos qué es lo que pasa, cómo pasa y tal, y cómo, sobre todo, en entradas que tienen que ver con movimientos amplios, tanto de largos como de cortos, puede funcionar bastante bien. Entonces, vamos a nuestro ChatGPT y lo sacamos aquí. Estamos aquí delante de ChatGPT, ¿vale? Aquí está, el nuevo, el 4O. Y vamos a decirle, hola, ¿cómo estás? Hoy, eh, ponérselo así, ¿cómo estás hoy? Yo muy bien de estar contigo. Bien,
para que nos trate bien y nos saque buen código. Bueno, es una broma, pero bueno. Aquí la verdad que hay que ser siempre respetuoso, ¿no? Eh, quiero que me programes una estrategia en PineScript V5 que haga lo siguiente. Y vamos a ponerle aquí. Eh, la estrategia, siguiente, la estrategia consta de los siguientes indicadores. Una EMA de 21, una EMA de 21 y una SMA de 50 periodos. Eh, quiero que hagas, que programes, más bien, que programes las entradas en largo únicamente cuando la EMA de 21 periodos, 21, cruza a la alfa, vamos a ponerla, a la SMA de 50 periodos. Y quiero que salgas, quiero que salgas de las entradas en largo cuando la EMA de 21 cruza a la baja a la SMA de 50 periodos, de 50, ya lo entiende. Quiero que me pintes en la pantalla las entradas y salidas, que me pintes en la pantalla las entradas y salidas, así como las entradas y salidas, vale, perfecto. Así como que hagas un pequeño background, es decir, le estamos diciendo que ponga en la parte background, joder. Le estamos diciendo que ponga en la parte de atrás, cuando se produce una entrada o una salida, que ponga una especie que cambie el fondo, ¿no? Un pequeño cambio cuando se produce una entrada o una salida. A ver qué es lo que ocurre. Entonces ya le lanzamos esto y él lo recibe y empieza a pensar, ya ves, está muy contento de trabajar con nuestra estrategia, cosa que está muy bien, y nos da una estrategia completa y nos explica el código, que es importante, la explicación que hace posterior es importante para que tú veas si eh, ha entendido de forma correcta lo que tú le has querido decir. Bien, pues vamos a verlo un segundito, vamos a revisar un segundito lo que nos dice. Dice, la configuración de la estrategia se va a llamar así, overlay true. Overlay true significa que va a permitir que se proyecte en el gráfico, ¿no? Que la estrategia se ponga en el gráfico. Se define con nombre de estrategia, EMA 21, EMA TAEMA, que efectivamente este es el indicador técnico dentro de la llamada del indicador dentro de TradingView. La SMA efectivamente igual. Condiciones, el crossover, que haya un cruce hacia arriba, o crossover que haya un cruce hacia abajo. Perfecto. Condición para salir largo, para entrar en largo. Lo ha entendido perfectamente. Vale. Ejecución de órdenes. Se ejecuta la orden en largo cuando se cumple la condición, correcto, y cuando se cumple la condición de entrada o de salida. Block shape, se dibujan los símbolos en el gráfico para las entradas y salidas y además se cambia el color de fondo cuando hay una entrada o salida. Plot de EMAs, se dibujan las EMAs, las EMAs van a hacer lo mismo que nosotros hemos dibujado, con la posibilidad probablemente que nos permitirá cambiar tanto el grosor como el color de las EMAs. Bien,
Entonces tomamos todo este código, le damos copiar código y nos vamos a nuestro TradingView. Aquí nos vamos a ir a Editor Paint, esto que veis aquí abajo de aquí, que está metido aquí. Bueno, le damos aquí y se nos abre. Y cuando se nos abre, le vamos a dar nueva estrategia, porque, antes de nada, perdonad un segundo, en esta estrategia lo que vais a ver es que efectivamente ha hecho un código de estrategia. Hay dos tipos de códigos en Paint, uno que son de estrategia y otro de indicador. La estrategia lo que nos permite es que haga, que además de no solamente poner lo que nosotros le digamos y que haga la presenta, lo ponga todo sobre la pantalla, además hace un cálculo, hace un backtest, hace un backtest de lo que sería la estrategia. Respecto de la acierto o no acierto del backtest, lo va a hacer con la data, con los datos del broker que estemos utilizando. Y esto es importante, porque si estamos utilizando brokers diferentes, con volúmenes diferentes, etcétera, etcétera, puede haber variaciones en el código y esto puede hacer, o sea, perdón, variaciones en el gráfico y esto puede hacer que el código no funcione tan efectivo como queremos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer y después vamos a ver qué puntos son importantes a tratar. Seguimos. Entonces tenemos aquí veis aquí él viene por defecto, te da una serie de datos por defecto dentro de lo que es la propia estrategia y nosotros lo que vamos a hacer es quitar esta parte de aquí, la quitamos y la pegamos. Vale. Entonces, cuando la pegamos, le damos a guardar, él nos va a dar un nombre, perfecto, y va a darnos una versión en el momento que la guardemos, ¿vale? Esta es la versión 1.0. Podemos luego ir subiendo, haciendo modificaciones, variaciones, etcétera, y esto lo que hará será que cada vez vaya mejorando y tengamos ahí todo el repositorio de todas las estrategias que hemos ido creando, del histórico de las estrategias que hemos ido creando. Vamos a poner aquí YouTube para saber que esto es por crear, porque luego tengo aquí tantas que luego es un poco locura. Vale. Entonces, empezamos así, le vamos a dar que es una favorita además, para que nos la ponga como favorita. Y ahora lo que hacemos es decir que nos la añada al gráfico. ¿Veis aquí por añadir al gráfico? Le decimos que nos añada al gráfico, empieza a trabajar, pum, y nos la pone tal cual. Entonces vamos a quitar de momento las que nosotros habíamos puesto porque yo creo que se están soslayando. Ahí está, ahí está. Él las ha marcado así de esta forma. Si ahora nosotros damos a estos botones aquí, podemos hacer los cambios que queramos. ¿Veis? Aquí está nuestra estrategia con las propiedades que queremos, el estilo que queremos, la visibilidad de lo que queremos, dónde se va a visibilizar, en qué tipo de temporalidades. Y le vamos a decir que la figura 1, que es cuando dice entrada, fíjate, aquí está la entrada, entry está de color verde. Aquí la salida, cuando sale de la operación, está en color rojo. Nos dice que la EMA está en color azul, la EMA de 21, vamos a ponerla, como te llamo, de color, creo que era rojo esta, ¿no? Rojo sí. Y vamos a ponerle también un poquito así, de, de grosor. Perfecto. Y esta que la teníamos en verde nosotros, pues la vamos a poner aquí así, también con un poquito de grosor. Perfecto, ya están ahí como estaban antes. Entonces aquí ya tenemos las dos. Y aquí se nos está ejecutando, por ejemplo, veis aquí hay una entrada y aquí hay una salida. ¿Dónde ejecuta la entrada? Donde os decía, fíjate que el background es donde él identifica que se ha producido lo que nosotros le estamos diciendo. Es decir, oye, cuando la EMA cruce, tú entras. Entonces, ¿cuándo lo está haciendo? Cuando se ha cerrado esa vela y empieza la siguiente. Y ahí es donde toma la entrada. Entonces, por eso es muy importante tener estos detallines en cuenta, porque estos son luego los que te hacen, por ejemplo, hay gente que cuando dice, no, me ha cruzado aquí, y como me ha cruzado aquí, la rentabilidad va a ser de aquí a aquí. No, no va a ser de aquí a aquí. En este caso era una buena rentabilidad, pero no va a ser de ahí. La rentabilidad va a ser desde el punto de entrada, perdón, aquí, del punto de entrada aquí, que sería este, hasta el punto que te indica de salida, que es en el punto siguiente de la apertura de la vela siguiente a cuando se ha producido el cruce, que sería este donde está poniendo la velita, perdón, la flecha. Entonces sería ese punto, que también está bien, son 35, un 35%, pero lógicamente no es un 57 que parecía que podía ser, ¿no? Entonces, esto tiene su mejunje. O sea, hay que saber cómo tratarlo y cómo estudiarlo bien, ¿no? Porque si no te puedes volver aquí un poco loco. Pero bueno, vamos a ver un poquito esta estrategia
Nosotros aquí la hemos puesto en temporalidad diaria y él ha hecho el cálculo y una vez que la hemos publicado y que la hemos agregado a nuestro gráfico, él rápidamente nos dice, nos da una serie una simulación de cómo hubiera sido esta estrategia, ¿no? Le podemos dar que nos lo analice más, igual le analizamos esto más si le tomamos el gráfico, probablemente no, ahí está. Depende luego cómo vaya siendo las diferentes temporalidades, pero aquí, por ejemplo, sí que ha bajado el factor de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ya lo que ha hecho ahora al decirle nosotros esto es que ha tomado la máxima data, que es desde el 14 de diciembre, que es bastante, hasta 23 no, vamos a irnos a 24 junio 2. El informe. Ahí está. 304, vale, estaba creando también antes. Entonces, fíjate que nos está diciendo que esta estrategia tiene una rentabilidad, un porcentaje de acierto del 52%, 53%. Es decir, que de cada 100 estrategias, cada 100 entradas, gana 52, casi un 53% de las entradas, pero hay un 47 que pierde. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego te dice el factor de ganancia, que es un factor bueno, es un 3%, un 3. En cripto puede estar normal. Yo diría que incluso un poquito bajo, pero bueno, eso ya son percepciones. Y te dice que ha ganado un 6% respecto del volumen total de dinero con el que empiezas a invertir. Y en algún momento, el volumen mayor de pérdidas, que probablemente será este que ves aquí, este de aquí, ha sido de 23.000 dólares, un 2,2%. O sea, es decir, que ha tenido, frente al 6,68, ha tenido un 2,2, que es más o menos un 30% de drawdown, que se llama, que es como de pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con este drawdown de pérdida? Que realmente, si tú lo piensas, en la etapa esta que ha sido posterior o sea, la etapa entre el 2021 y 2024, que ha habido una caída en el 2022-2023 muy importante, pues ahí ha caído mucho más de un 23, o sea, de 23.000 dólares. O sea, es decir, que dentro de lo que cabe esta estrategia hubiera ayudado a no perder tanto, no a ganar, pero no a no perder tanto. O sea, si tú has estado holdeando y de pronto tenías, por poner una cifra, 10.000 euros y de pronto se te ha ido a 3.000 o 4.000 euros ese holdeo, aquí en este caso, probablemente en esa caída te hubieras quedado en 7.000. Entonces, o algo así, por lo que está diciendo de... Entonces, bueno, nos hubiera ayudado a no perder tanto. Realmente es una forma de ganar también, ¿no? Entonces, aquí en este punto lo que tenemos es el promedio de operaciones, promedio de barras en operaciones y vamos a ver, vale, aquí podemos ver posteriormente también el resumen del rendimiento, que aquí nos da toda la información del rendimiento, más o menos lo que hemos estado viendo, pero con un poquito más de datos. Negociación con mayor rendimiento, lo que ha conseguido subir un 340%, etcétera, etcétera. Bueno, eso está muy bien. Y aquí toda la lista de operaciones. Pues si tú quieres comprobar cada una de esas operaciones, ¿vale? Pues te vas y las compruebas. ¿Vale? Máxima serie de pérdidas, periodo previo, beneficios acumulados, beneficio pérdida de cada operación. Esto es una pérdida, es un beneficio. Lo que sale blanquito es un beneficio, lo que sale rojo es una pérdida. Y entonces, bueno, esta es una forma en la que rápidamente hemos podido con nuestro chat GPT, pues hacer una estrategia relativamente fácil y rápida. ¿Vale? Entonces, ahora podemos también bajarle aquí, por ejemplo, de temporalidad. Estábamos aquí en un día, ahora estamos en 4 horas. ¿Qué hubiera pasado en 4 horas? Vamos a ver nuestro resumen. Pues en 4 horas, pues más o menos por el estilo, un poquito más de pérdida en algún momento, un poquito menos de beneficio. Fíjate, aquí, está aquí un punto importante. O sea, esta estrategia, por ejemplo, funciona bien en temporalidades muy grandes. Porque si ya empiezas a bajar, fíjate que aquí te está diciendo que solamente el 35% más o menos de las operaciones las ha ganado. O sea, si hay un 70% de operaciones que ha perdido. Al ser o al este tipo de estrategias que, digamos, cuando sube fuerte es cuando se consigue, digamos, la operación se monta sobre el precio para conseguir un beneficio. En este caso, estamos hablando de que realmente está actuando casi como una estrategia breakout, que alguna vez no sé por qué digo breakaway si me va la pinza. No, es breakout. Entonces,
Entonces, aquí la diferencia es que hay 229 operaciones, también son muchas más las operaciones. Fíjate que algo que ocurre que en momentos de mercados laterales o en momentos bajistas, por ejemplo, pues ha estado entrando, fíjate que aquí cuando ha entrado en el cruce, pero realmente ha entrado en este punto y aquí ha salido en este punto, ¿vale? Cuando se ha producido, fíjate dónde están los background. Entonces aquí parece que es ganadora, pero si te fijas, entras aquí, das aquí y casi que está perdiendo un menos 0,25 o una cosa así, un menos 0,20. O sea que es muy importante saber, tener muy claro, o sea, saber qué es lo que quieres hacer con tu estrategia, ¿no? Porque si no, puedes encaramar pérdidas de una forma u otra. Este tipo de estrategia lo que hacen es que en periodos laterales o periodos bajistas pierden y de pronto en periodos pierden moderadamente, o bueno, más que moderadamente, lo que pasa es que pierden muchas veces, ¿vale? Y luego tienes un periodo alcista como este que ganas mucho, ¿vale? Entonces aquí hubieras entrado en esta fase de aquí y hubieras salido aquí, justo un 20 y pico por ciento. Lo que pasa es que luego te vas dejando porcentaje por aquí, por aquí, por aquí, hasta que luego enganchas otra subida, ¿no? Pero bueno, como ves, ha sido relativamente fácil programarlo. Aquí ya vamos a empezar a trabajar sobre esta estrategia. Si quieres, en la próxima semana haré algunas modificaciones para que veas cómo se hace también esas modificaciones en tu ChatGPT y cómo puedes hacerlo para poder trabajar directamente sobre tu propia estrategia o tus propias estrategias y ver cómo puedes funcionar, ¿vale? El tema de las estrategias es bastante más peliagudo y hay otras herramientas mucho más serias, o más, no más serias, no me refiero por seriedad, sino más orientadas a trading que te permite trabajar. ChatGPT realmente no está orientado a trading ni a cálculo, está orientado a lenguaje, por eso la programación la mejora cada vez más en las versiones que va sacando. Eso a nosotros nos beneficia porque con menos conocimiento de programación podemos conseguir más resultados, ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Espero que me hayas dado ya al like, por favor, dame al like ya. Y si no estás suscrito al canal, estoy encantado de que te suscribas y seguiremos trabajando sobre todo esto estos días próximos, ¿vale? Pues oye, te iba a decir un besazo, pero bueno, sí, te voy a dar un besazo. ¿Por qué no? Un besazo muy grande y hasta esta semana, ¿vale? Un abrazo, hasta mañana, perdón, hasta mañana. Un abrazo muy grande.